Mi nombre es Ricardo Dos Santos, voy a hablar de mi anteproyecto de tesis doctoral titulado Estrategia basada en la técnica de datos enlazados para la generación de conocimiento en los ambientes inteligentes, bajo la tutoría del profesor José Aguilar y la doctora Taniana Rodríguez. El contenido de esta presentación está conformado por el planteamiento de la investigación, objetivos general y específicos, antecedentes, marco teórico con los 6 conceptos que abarca nuestra investigación, alcance, metodología, plan de trabajo donde se muestran los avances que llevamos. Planteamiento de la investigación. Este proyecto se enfocará en definir estrategias basadas en los datos enlazados, en el contexto específico de los ambientes inteligentes, buscando integrar mecanismos de minería semántica, big data, aprendizaje automático y lógica dialéctica. Y en la que tenemos o se nos presentan 3 incógnitas, que es cómo se puede explotar el método de publicación de datos estructurados de los datos enlazados para generar conocimiento útil en un ambiente inteligente, cómo se integran los conceptos de minería semántica, big data, aprendizaje automático y lógica dialéctica con datos enlazados para la extracción autonómica y explotación del conocimiento en un ambiente inteligente, y cómo se garantiza la interoperabilidad, la integración, la escalabilidad y la flexibilidad de un entorno computacional de generación de conocimiento basado en los datos enlazados para un ambiente inteligente. El objetivo general que nos planteamos es definir una arquitectura computacional que permita la generación de conocimiento usando la técnica de datos enlazados para ambientes inteligentes. Como objetivos específicos, estudiar aspectos teóricos y prácticos relacionados con los datos enlazados, inteligencia ambiental, minería semántica, big data, lógica dialéctica y aprendizaje automático. Caracterizar las potenciales fuentes externas de conocimiento en un ambiente inteligente desde la perspectiva de los datos enlazados, diseñar estrategias de generación de conocimiento para un ambiente inteligente basado en las técnicas de datos enlazados, especificar una arquitectura computacional orientada a servicios que integre los diferentes mecanismos de Big Data, minería semántica, aprendizaje automático y lógica dialéctica para generar conocimiento en un ambiente inteligente basado en los datos enlazados. Desarrollar un conjunto de servicios que genere conocimiento para un ambiente inteligente basado en datos enlazados usando los mecanismos de Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático. Y por último, elaborar un prototipo y realizar experimentos en un ambiente inteligente específico. Antecedente. La revisión de los trabajos se basó en 3 ámbitos. En el primer ámbito, el uso de los datos enlazados para la generación de conocimiento. En el segundo ámbito, el uso de los datos enlazados en un ambiente inteligente. Y en el tercer ámbito, la integración de los datos enlazados con Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático. En el primer ámbito, el primer trabajo que tenemos, aquí lo interesante es que se logra hacer transformaciones de la fuente API RESTful a datos enlazados. Estas API RESTful son usadas por grandes sitios como Facebook, Twitter. En el segundo trabajo se busca automatizar el proceso de integración, en donde se tiene información desde distintas fuentes y que son transformados a datos enlazados. En esta se utilizan 2 técnicas, una para los campos denominados campos aleatorios condicional y otra para las relaciones denominado árbol de Steiner. En ambas técnicas siempre hay intervención humana para realizar las correcciones que sean necesarias. En el tercer trabajo, aquí lo interesante es que se describen las decisiones de diseño para obtener una salida en RDF Turtle a partir de entradas en JSON. Y esto nos permite obtener una semántica explícita accesible como ontología, utilizando vocabularios como RDF y OWL. En el cuarto trabajo, en este trabajo se crea un modelo semántico que es el mostrado en la imagen y que es poblado todo su conocimiento a partir de la integración de fuentes de datos externas, y que todo esto a la final es publicado como datos enlazados.
En el quinto trabajo tenemos varias cosas que es interesante. Una es que se explota el conocimiento para un sistema recomendador colaborativo a través de diferentes fuentes de datos enlazados, en este caso. Luego que se integran todas estas fuentes a través de vocabularios como el FOA y el Music Ontology. Y finalmente que se transforma toda esta información en una matriz en la que permite calcular la similitud entre los usuarios y el conocimiento adquirido, lo que permite recomendar información de interés común. En el segundo ámbito, en el primer trabajo, aquí lo interesante es que se crea un motor de consultas sensibles al contexto, y todo esto se logra con apoyo del vocabulario FOA, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que este vocabulario lo que permite es mantener información acerca de las personas, es decir, nombre, fecha de nacimiento, foto y relaciones entre personas. En el segundo trabajo, aquí se crea un modelo de datos semántico de un entorno empresarial, creando una ontología, utilizando una ontología de dominio, en donde se va enriqueciendo todo este proceso de negocio con información que viene de sensores ubicados en las máquinas. Este problema se aborda utilizando datos enlazados, es decir, transformando toda la información que viene de esos sensores a datos RDF, y luego son publicados como datos enlazados. Lo otro interesante aquí es que ya se desarrolla una aplicación cliente para acceder a todas estas fuentes de datos enlazados para realizar operaciones de consultas y filtrado. En el tercer trabajo se enriquecen los datos enlazados con distintas informaciones, de distintas fuentes. Una de las fuentes más interesantes es la que proviene de los ciudadanos, ya que ellos van publicando fotos y textos de la zona donde está ubicado el dispositivo, y esto luego es mostrado a otros ciudadanos, en donde se va valorando la confianza asociada a cada uno de ellos. Es decir, se va determinando qué ciudadano está proveyendo un contenido que sí está correctamente ubicado. El cuarto trabajo es aquí se describe la plataforma, se describe una plataforma que permite publicar y acceder a los datos de una red de sensores distribuidos, y que estos son enlazados con recursos que están o información que está en la web con datos enlazados. Aquí hay otra cosa interesante, es que estos sensores se le acompaña con atributos, y esos atributos los clasifican en 4 tipos. Espaciales, cuando se habla de ubicaciones geográficas como longitud, latitud, y utilizan fuentes de datos enlazados como GeoNACE y Link Geodata. Temporales, zona horaria, tiempo de disponibilidad del nodo, de los sensores, etcétera. Temáticos, tipo de sensor, tipo de medición, y aquí también se enriquece con fuentes de DPedia, que es una fuente de datos enlazados. Y específico, proceso, aquí se muestra o se registra lo que es el proceso de detección y sus características. En el quinto trabajo de este ámbito, se desarrolla un middleware que está compuesto por 4 capas. En este middleware se permite enriquecer todo el flujo de datos de un grupo de sensores. ¿Cómo funcionan estas 4 capas? Bueno, en la primera está la capa de adquisición, que es donde donde se especifican los archivos de configuración para cada una de las fuentes donde se va a obtener la información. En la segunda capa es donde se realiza todo el proceso de transformación a tripleta y su publicación como datos enlazados. En la tercera capa, que es la de acceso, es donde se especifican todas las consultas que se van a hacer en lenguaje SparkQL, que es el lenguaje de referencia en los datos enlazados y que proviene de las tecnologías de la web semántica. Y en la última capa, que es la de aplicación, es donde se desarrollan las interfaces, donde a la final es donde se van a consumir todos estos datos. Un último trabajo en este ámbito está el de
Este trabajo, que es una arquitectura en donde se observa que puede recoger, procesar y publicar información que está distribuida, apoyado en servidores con Virtuoso, en la que se le pueden hacer consultas en SparkQL y que además estas consultas se pueden hacer de múltiples repositorios, ya que si observamos la imagen, hay jugadores o hay personas, en este caso, unas en San Diego y otras en Taiwán, y cada una están con sus propios servidores, pero la información de uno con otros servidores se está al mismo tiempo procesando. ¿Okay? Y permite la interacción entre las personas que están a distancia y las que están allí. Todo esto es con datos enlazados, es decir, toda esta información es transformada a datos enlazados y procesados allí. En el caso del último ámbito, que es la integración de datos enlazados con Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático, tenemos el primer trabajo, que es donde se crea una arquitectura que está específicamente diseñada para el tratamiento de grandes datos y sobre todo de naturaleza semántica, en donde se explota el contenido en tiempo real. Aquí se observa que hay una arquitectura denominada Solic, que está compuesta por 5 capas. Una primera capa que es Index, que es la que tiene todos los mecanismos que permiten la indexación para acceder a la información. ¿Okay? La segunda capa Online, que es la que implementa un buffer temporal para gestionar los datos generados en tiempo real en espera de si se va a integrar o no a los datos que ya se poseen. La capa de servicios, que es la que proporciona una API para las consultas en SparkQL, es decir, para consultar toda esta información que está almacenada. Y la capa data, que es la que es la responsable de almacenar la información y tener las capacidades de tratamiento de estos datos, de grandes datos, ¿okay? A nivel de Big Data. Y la última capa, que es Merge, que en esta capa se implementa todos los algoritmos de integración de datos de la información que viene de la capa online a la capa de datos. En el segundo trabajo se muestra un conjunto de técnicas de minería de datos donde se procesa el lenguaje natural. Allí se identifican lo que es el nombre, característica del contexto, entre otros. También se le hace un análisis de sentimiento para determinar si una reseña es negativa, positiva o neutra. Y luego todo esto es enriquecido con datos tomados de los datos enlazados. Y aquí se utiliza una ontología que es la MAR. Toda esta información que está enriquecida ya con datos enlazados, luego es usada para entrenar un modelo de clasificación basado en aprendizaje automático. Y este algoritmo nos genera un modelo que nos permite organizar las reseñas y al mismo tiempo ayudar a otros clientes a tomar decisiones para las compras de productos. El trabajo 3 y 4 habla de del mismo framework. Este framework implementa varios algoritmos de aprendizaje automático en la que se utilizan fuentes de datos enlazados, ya sea como OWRDF o como un SparkQL endpoint. Aquí ellos este trabajo ellos describen en un pequeño archivo. ¿Okay? En ese archivo describen cuál va a ser el problema de aprendizaje que van a utilizar y qué algoritmo van a implementar, y se fusionan todas las fuentes de datos para generar la información que necesita esos algoritmos. Otra parte interesante es que este framework utiliza componentes reutilizables, es decir, que se pueden agregar nuevos algoritmos o sacar los que ya estén en desuso, así como también las entradas, es decir, la variedad de fuentes de conocimientos que él puede recoger del exterior. Como podemos observar en todos estos antecedentes, no hay trabajos de datos enlazados con lógica dialéctica y tampoco hay trabajos que integren datos enlazados con todo el conjunto, o por lo menos no tan complejos como en un ambiente inteligente, para generar conocimiento. Entonces,
¿qué es lo que nosotros deseamos? Crear una arquitectura computacional que utilice los datos enlazados para generar conocimiento en un ambiente inteligente utilizando mecanismos de aprendizaje automático, minería semántica, lógica dialéctica y Big Data. ¿Qué son los datos enlazados? Los datos enlazados es un conjunto de técnicas para identificar, describir, conectar y relacionar recursos, que pueden ser personas, objetos, animales, etc. Esta se basa en 4 principios. El primer principio de identidad es utilizar una URI para identificar los recursos o las cosas. ¿Okay? Un identificador único de recursos. A nivel de accesibilidad, usar estas URI con HTTP, es decir, que sea una URL, ya que esto permite que las personas o las computadoras, porque esto también está diseñado para que una computadora pueda hacer las consultas, pueda encontrar estos recursos. A nivel de estructura, en la que se utilizan estándares como el RDF para describir el recurso y el SparkQL para hacer consulta de estos RDF. A nivel de navegación, cada recurso se le puede integrar nuevos enlaces o agregar enlaces a otras URI y esto permite descubrir nuevos conocimientos. A nivel de ambientes inteligentes, pues un ambiente inteligente lo que es un paradigma en el cual las personas están potenciadas a través del uso de entornos digital que son conscientes de la presencia de esa persona y del contexto, es decir, de los equipos que están a su alrededor. Y que son estos equipos, pues, o este ambiente es sensible, es adaptativo y responde a las necesidades de las personas como sus hábitos, gestos y emociones. A nivel de minería semántico, lo que nos interesa es que provee técnicas para extraer conocimiento semántico desde múltiples fuentes, ya sean de página web, documentos estructurados, no estructurados, grafos, ontologías, entre otros. Y se clasifica en tres áreas, que es minería de datos semánticos, que el objetivo es extraer información de contenidos, incorporar y extraer información de contenidos semánticos de los datos. Minería ontológica, que lo que hace referencia es a todo lo que es el manejo de ontología, ya sea fusionar ontología, crear ontología, enriquecer las ontologías y extraer conocimiento de esas ontologías. En la minería de la web semántica, que esto lo integran 2 conceptos, que es la web semántica y la minería web, la idea es explotar todo el contenido que está en la internet. Y esta se divide en 3 tipos, que es minería de uso, que lo que busca es extraer conocimiento o descubrir el conocimiento de lo que los usuarios están usando en la web. A nivel de minería de contenido, que es tratar de extraer información importante de cada uno de los recursos que están disponibles para así crear una vista tener una vista de mejor clasificación o organización de todos esos contenidos. A nivel de minería de estructura, que es descubrir o extraer conocimiento a través de los hipervínculos, es decir, una página que está conectada contra otra y ver qué información o qué relación hay entre esos hipervínculos. A nivel de Big Data, pues Big Data en esencia son, como lo define Gartner, que son activos de información de gran volumen, alta velocidad y gran variedad. Y que en esto pues se necesitan muchas formas innovadoras para la extracción de conocimiento y tomas de decisiones. Él habla en un principio de las primeras 3 B, que son velocidad, variedad y volumen, pero muchos autores ya han agregado nuevas B. En ese triángulo que está a mano derecha podemos ver que de una visión que tenga una compañía o una persona o de lo que se está tratando de estudiar, hay que ver qué es el valor que tiene esos datos. ¿Okay? Determinar cuál es la importancia que tiene esos datos. Luego, después que se determine el valor, hay que ver con qué velocidad necesita trabajar con ella, si hay variedad en esos datos, es decir, si son imágenes, si son textos,
si vienen de datos estructurados o no estructurados. Luego, la cantidad de esos volúmenes, es decir, si vienen streaming, si él viene, si son kilobytes, si son gigabytes, es decir, el tamaño de la información que se está recogiendo. Una vez que se tienen todos esos datos, también hay que verificar la veracidad de esos datos, ¿okay? Qué tan ciertos son esos datos. A eso se le debe hacer un proceso de limpieza. Y por último, pues es la visualización de esa información a los usuarios. También hay otra vez que es interesante, que es la variabilidad, que los datos con el tiempo van cambiando. Por ejemplo, si hablamos de la moneda, en los cambios entre monedas, ayer tenía un precio, hoy tiene otro precio y mañana tendrá otro precio. Entonces, allí también es importante saber esa variabilidad de esos datos. A nivel de aprendizaje automático, pues esto lo que es en esencia es un estudio sistemático de algoritmos buscando extraer conocimiento desde ciertas características resaltantes de un problema. Y esto nos va a permitir pues construir un modelo de conocimiento que nos resuelva diferentes tareas. Aquí en el gráfico podemos ver que de un dominio pues se obtienen las características, se entrena a través de un algoritmo y se genera un modelo, y luego ese modelo puede ser utilizado para otros datos que se están recibiendo y tener las respuestas o soluciones a diferentes problemas. Aquí también podemos ver que estos aprendizajes automáticos se clasifican en dos tipos, es decir, aprendizaje supervisado y no supervisado. Hay otros que dicen que hay un tercer tipo, que es cuando utilizan ambos, es decir, aprendizaje supervisado y no supervisado. También aquí vemos que hay categorías entre esos algoritmos y los distintos técnicas y algoritmos disponibles, algunos. A nivel de lógica dialéctica, la palabra dialéctica tiene muchas definiciones, aunque en el sentido más fuerte, siempre incluye algo de contradicción. Entonces, aquí a mano izquierda podemos observar una imagen donde por lo menos una persona tiene unas ideas, sus argumentos propios, otro tiene otros argumentos, y la intención aquí es poder llegar a un consenso donde podamos responder a una situación. Y la lógica dialéctica posee esa capacidad, tiene la capacidad de resolver situaciones en donde un sistema o un razonamiento se encuentra con información inconsistente, o que en un momento dado se puede pensar que puede ser verdadera una cosa y al mismo tiempo creer lo contrario. ¿Sí? Si nos vamos a nivel de lógica, las lógicas clásicas o formales, normalmente, bueno, lo que se basa es en verdadero y falso, ¿okay? Y ahí no hay contradicción, o es verdadero o es falso. En cambio, en la lógica dialéctica entramos ya a un reino de la contradicción, donde aparte del valor verdadero y falso, tenemos momentos en los que pueden ser ambos verdaderos, es decir, puede ser verdadero y falso en el mismo momento, o que puede ser que no sea ninguno de los dos, ni verdadero ni falso, es decir, no sepamos qué es lo que está ocurriendo allí. Los estados que gestiona esta lógica dialéctica, tenemos 5 estados. Declaraciones contingentes sobre el futuro, por ejemplo, mañana habrá una guerra, sabiendo que en un pasado también hubo guerras. Falla en la presuposición, por lo menos que uno diga, este no es un niño, y una persona puede pensar, ah, pues es una niña. Pero también hay otras posibles soluciones. ¿Okay? Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un animal o un objeto. En la parte del estado de vaguedad, por lo menos él es calvo. La palabra calvo es muy vaga, ya que una persona se puede considerar calvo porque no tiene ningún pelo, pero también se puede considerar una persona que tiene algo de pelo y se puede considerar como calva. A nivel de discurso ficticio, por ejemplo, las vacas están volando, pudiésemos pensar que está errado, ¿ok? Pero esas vacas pudiesen estar en un avión y pudiésemos pensar que las vacas están volando. O que estuviéramos pensando a nivel de un juego, en donde las variables ambientales cambian y en donde es posible que esa vaca sí pueda volar. A nivel del razonamiento contrafáctico, por ejemplo, si no hubiese salido, hubiera aprobado y ahora no tendría que estudiar para el recuperativo. Es decir, esto es interesante, por ejemplo, en una
compañía donde se tienen equipos donde de repente ocurrió una falla y tomamos una decisión y luego nos dimos cuenta que esa decisión fue errada y ahora deberíamos de tomar otra decisión cuando se presente ese tipo de problema. ¿Ok? A nivel de lo que es el alcance, pues nosotros se creará una arquitectura computacional que permita la generación de conocimiento en un ambiente inteligente usando estrategias de datos enlazados e integrando los mecanismos necesarios de Big Data, minería semántica, aprendizaje automático y lógica dialéctica. También se especificará una metodología que permita explotar y usar la arquitectura computacional. También se implementará un conjunto de servicios que usen los mecanismos de Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático. Y por último, pues se desarrollará un prototipo para evaluar las capacidades de la arquitectura y de la metodología en los procesos de generación de conocimiento. La metodología que vamos a usar es MetaWede. Esta está compuesta por dos tareas, que es enriquecer los datos y explotar los datos. En la tarea de enriquecer los datos está compuesta por 5 fases y la de explotar los datos una fase. En la primera tarea, enriquecer los datos, en la fase de especificación, pues se enfocará en identificar, analizar, seleccionar y conceptualizar las fuentes externas de datos para un ambiente inteligente, utilizando estrategias de Big Data y de datos enlazados. A nivel de la fase de modelado, en esta se definirá y se creará un modelo que represente el conocimiento para generar conocimiento en un ambiente inteligente alimentado por fuentes de datos enlazados. A nivel de la tarea, la fase de generación, en esta se desarrollará un conjunto de servicios que permitan transformar los datos de un ambiente inteligente y su contexto a datos enlazados utilizando las técnicas de Big Data, minería semántica, aprendizaje automático y lógica dialéctica. En la fase de vinculación, en estas pues se desarrollarán servicios que permitan integrar las fuentes externas de datos enlazados con información generada en los ambientes inteligentes y su contexto. En la fase de publicación se desarrollan servicios y mecanismos para publicar información que es recolectada en un ambiente inteligente como datos enlazados. En la segunda tarea, en la de explotar los datos, se diseñará una arquitectura computacional que genere conocimiento aprovechando los datos enlazados para un ambiente inteligente. También se especificarán estrategias y servicios que permitan generar conocimiento. Utilizando mecanismos de Big Data, minería semántica, aprendizaje automático y lógica dialéctica. Se implementará un prototipo de la arquitectura computacional que integre todos estos servicios y estrategias y pues se realizarán experimentos en un ambiente inteligente específico para determinar el rendimiento, flexibilidad, escalabilidad, adaptabilidad, entre otras cosas de esta plataforma. Los avances, pues ya se desarrolló una metodología para el desarrollo de aplicaciones web utilizando datos enlazados, MetaWede, que es la que estamos utilizando en este trabajo. También por mi parte desarrollé 3 capítulos para el tema de introducción a la minería semántica, es decir, al libro de introducción a la minería semántica, donde se tocó lo que es la parte de minería web semántica, la minería de grafo y lo que es los datos enlazados, que es el punto más fuerte en esta tesis. Avances en revisión, pues tenemos el middleware MISI en la que para Ciudad Inteligente, donde ya se extendió con datos enlazados. Es decir, este MISI ya estaba desarrollado y lo que se desarrolló en este trabajo fue esta capa, que esta capa lo que hace es crear 4 agentes, 2 agentes disponibles para extraer información interna y externa al middleware, un agente que se encargue de la integración de los datos y otro agente que se encargue de explotar el conocimiento.
También está otro avance en revisión, que es una revisión de la literatura sobre los datos enlazados, donde lo enfocamos a cuatro áreas. Una área que es la generación de modelos de aprendizaje automático usando datos enlazados, otra que es la generación de datos enlazados, también utilizando datos enlazados, otras que es la generación o enriquecimiento de ontología utilizando información externa recogida de datos enlazados, y por último pues la generación hacer un y por último un recomendador de informaciones basado en lógica descriptiva y dialéctica, es decir, unir el mundo de la contradicción y la no contradicción. ¿Okay? ¿Preguntas?